17 minutos pasan de las 12 del mediodía. Qué buena hora para que María Jesús Álava Reyes nos eche una mano, pues con temas de emociones, que es que al final parece que las vamos olvidando en el día a día de trabajo, niños, obligaciones, pero al final es la diferencia entre estar feliz y estar un poquito tranquilo y a gusto con la vida, o pues que sea una carga esto de seguir para adelante. María Jesús, muy buenas. Muy buenos días, Begoña. Y el tema que vamos a hablar hoy, que es el sentimiento de culpa, la culpabilidad que sienten muchas personas, eso sí que es una losa, un lastre para muchas personas, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Hay personas que se pasan la vida además sintiéndose permanentemente culpables, a veces por lo que hacen, a veces por lo que otros esperan o por no cumplir las expectativas un poquito que se han marcado en su vida. Pero no todo el mundo, afortunadamente, para los que no nos sentimos culpables por todo, tenemos o nos afecta la culpabilidad del mismo modo, ¿no? Efectivamente, afortunadamente no todo el mundo nos sentimos con los mismos niveles de culpabilidad, ¿no? Pero con frecuencia hay personas que se sienten culpables porque han tenido algún fallo. Aquí hemos recordado varias veces, hombre, que somos personas, que cometemos errores y que los psicólogos siempre decimos que, oye, que los humanos fallamos, ¿no? Pero si cada vez que tenemos un fallo, Begoña, en lugar de aprender de él, lo que hacemos es que nos sentimos hundidos, bueno, fácilmente nos convertimos en personas pues inseguras, vulnerables, demasiado influenciables. Y aquí conviene que recordemos que incluso hay quienes consiguen que los otros se sientan culpables de los fallos que ellos cometieron. Esto es una manipulación tremenda, pero que de verdad constantemente la vemos, ¿no? Bueno, en el otro extremo tendríamos también las personas que nunca se sienten culpables de nada. Es decir, que ante cualquier actuación suya, por muy lamentable, incluso por muy egoísta que pueda ser, bueno, pues terminan justificándolo siempre. Son personas que tienen esa doble vara de medir y que no destacan precisamente por su sensibilidad ni por su generosidad. Pero las personas que tienen tendencia a sentirse culpables tienen una vulnerabilidad extrema. ¿Y por qué nos sentimos, o de qué se sienten culpables esas personas generalmente? Pues fíjate, lo peor de todo es cuando sentimos que hemos fallado a nuestros seres queridos. Y dentro de nuestros seres queridos, especialmente a los hijos. Ahí hicimos un estudio con más de 12.000 casos y tanto hombres como mujeres era aquello que más les costaba perdonarse, ¿no? También vimos que hay otra culpabilidad muy terrible que te ahoga y te incapacita mucho, que es la que podemos sentir cuando nos recriminamos, digamos, algo que hicimos o algo que dejamos de hacer con una persona que ya murió. Claro, porque no tienes opción de enmendar nada, ¿no? Efectivamente. Y ahí el perdón para unos o la superación de ese dolor para otros va a depender fundamentalmente de esa flexibilidad o de la inflexibilidad con la que nos estemos juzgando, ¿no? Es decir, a ver, personalmente yo he tratado a muchas personas que se perdonan a sí mismas o que les cuesta un mundo perdonarse por algún hecho que ya ha pasado, ¿no? Y especialmente cuando decíamos siente que han fallado a un ser querido. Pero o cuando creen también, fíjate Begoña, que les faltó inteligencia en sus actuaciones. Es decir, son personas, por ejemplo, que en un momento determinado se sienten muy culpables porque te dicen María Jesús, qué ingenuo o qué ingenua fue. Es decir, cómo me he dejado engañar, cómo he pensado que yo era más listo, más lista que nadie, qué tontería. Y muchas veces, a pesar incluso de que los otros te han advertido, oye, ten cuidado con esta persona o con esta situación, bueno, terminas cayendo en la trampa y ahí es como si te estrellaras contra la evidencia, ¿no? Contra esa realidad que no quisiste ver. Ahí realmente nos cuesta muchísimo de nuevo perdonar. Pero también, María Jesús, por lo que estás diciendo aquí, hay ocasiones, por ejemplo, como la de los hijos, en las que los supuestamente damnificados o los supuestamente afectados son otras personas, y luego está esta que estás planteando última, en donde los afectados son los propios personas que se sienten culpables. Me imagino que variará, no es lo mismo hacer daño o pensar que has podido hacer daño a otra persona, más a tu hijo, que cuando te lo haces a ti mismo, que al final dices, bueno, pues me lo he hecho yo y yo me perdono o no, pero lo llevo, ¿no? Sin duda, las personas que son especialmente sensibles y, digamos, vulnerables,
tú fíjate, se sienten muy mal cuando se han fallado a sí mismos, extraordinariamente, pero sin duda aún se siente peor cuando han fallado a esas personas más queridas. Entonces es como si el mundo se te viniera abajo y dijeras, no soy capaz, ¿no? No soy capaz de cumplir mis funciones como madre, como hija, como con mi pareja, es decir, en cualquier otra situación de tu vida. Ahí el desgarro es enorme, sobre todo cuando sienten que ya no pueden nada hacer. Y especialmente, y fíjate, muchas veces hemos hablado de lo difícil que es la adolescencia, cuando tienes a lo mejor el típico hijo adolescente que te recrimina manipulándote, diciéndote jamás te perdonaré lo que me hiciste, fíjate qué injusto, qué injusta fuiste. Bueno, este es un extremo donde, a ver, es como la antesala de la depresión, ¿no? Ahí a veces nos hemos encontrado muchas personas que empezaron sintiéndose muy culpables por algo, generalmente por algo que habían hecho a los demás, y a partir de ahí pudieron entrar en una crisis depresiva muy importante. Decías tu manipulación, porque ¿hasta qué punto van unidas la culpabilidad, la manipulación y la responsabilidad? Si es verdad que tenemos parte, ¿no? O tenemos motivos para sentirnos culpables. Efectivamente, es decir, tú fíjate, la manipulación son esas personas que utilizan, digamos, las emociones de los otros en su propio beneficio. Cuando una persona se siente culpable es facilísimo manipularla. Y en psicología, efectivamente, es importante que distingamos entre culpabilidad y responsabilidad. Es decir, a ver, en general somos responsables de lo que hacemos, pero no somos culpables, por ejemplo, pues oye, de cómo se puedan sentir los demás, ¿no? Es decir, cada persona es responsable de sus estados emocionales. Pero tú fíjate esto, Begoña, que para los psicólogos nos resulta tan evidente, a mucha gente se le escapa y terminan cargando con culpas que no son atribuibles a ellos, ¿no? Sino a otras personas. Es decir, cuando la culpabilidad se une a un sentimiento de imposibilidad o de impotencia por restituir aquello que has hecho, el cóctel puede resultar muy peligroso. Es decir, aquí estarían los que se sienten culpables, pues porque piensan que no pueden hacer nada para minorar los efectos de determinados errores o acciones que tuvieron, y al no dejarse salida, caen con frecuencia en ese desánimo, en esa tristeza, incluso decíamos un poquito en la depresión, ¿no? Uh-huh. Es decir, de nuevo esas personas van a ser, son personas que les cuesta mucho salir de ese estado porque no se perdonan lo que han hecho. Bueno, y quien esté en esa situación con más o menos intensidad, ¿algún consejo para superarla? Por supuesto, ya sabes, vamos a ser positivas. Siempre somos positivas y prácticamente todo lo podemos superar. A ver, los psicólogos siempre insistimos primero que es importante aceptar nuestros límites, ¿no? Lo decíamos, van unidos a nuestra condición humana, ¿no? Y los errores que cometemos, pues es un aprendizaje que nos da la vida. Quien no acepta esos límites va a estar condenado a sentirse infeliz prácticamente siempre. Pero lo que es peor, cuando no asumimos que no somos perfectos, vamos a estar preparando el camino a una insatisfacción prácticamente de forma permanente, ¿no? Claro. Entonces, una de las grandes enseñanzas que te proporciona la psicología y que cada persona tiene en el trato con el ser humano, decíamos que es la necesidad de aprender a perdonarnos, ¿no? Es la mejor estrategia para superar la culpabilidad. Pero el perdón a nosotros nos va a proporcionar de alguna forma ese equilibrio que tanto necesitamos, pero ojo, el perdón a los demás también nos va a liberar de la tensión y del desgaste que puede provocar el resentimiento, ¿no? Este es un tema que lo tenemos que tener muy claro porque hay personas que dicen, bueno, ya he conseguido perdonarme, pero no consigo perdonar lo que me han hecho. Bueno, pues estás muy esclava un poquito de esas emociones, ¿no? A ver, ¿qué nos pasa con las cosas que han ocurrido en el pasado? Bueno, si nos perdonamos por las decisiones que tomamos en el pasado y dejamos de sentirnos culpables por las situaciones que vivimos en el presente, vamos a tener fuerzas, digamos, para rectificar lo que pudimos hacer ayer, ¿no? Pero si no somos capaces de perdonarnos lo que llevamos años y años reprochándonos, no vamos a recuperar esa paz que necesitamos. Es decir, vamos a seguir con ese sentimiento de culpabilidad tan tremendo, ¿no? El perdón, decíamos, hombre, nos devuelve la paz y la tranquilidad, ¿no? Especialmente cuando no ha habido maldad. Es decir, cuando tú dices, a ver, mira, yo me he podido equivocar, pero de verdad que no lo he hecho ni porque quería conseguir algo, ni por egoísmo, no lo he hecho porque quería engañar ni abusar de nadie. Pero perdonarnos de verdad y quitarnos esa culpabilidad, Begoña, también va a implicar compromiso y de alguna forma necesidad de reparación. Es decir, intenta subsanar en la medida de lo posible todo lo que hayas podido provocar con tus acciones, ¿no? Y luego también no volverlo. Yo me acuerdo una frase, es un poco así de catolicismo, ¿no? Pero que decía mucho mi abuela, además, menos dolor de corazón y más propósito de enmienda, ¿no? Efectivamente. Este es un
un tema crucial, porque si no hay gente que se acostumbran a, ay, qué mal me siento y tal, no sé qué, dices, bueno, pero haz algo, ¿no? Oye, te puedes sentir mal, intenta repararlo, no solamente estés consumiendo un poquito en esa acción. A ver, aquí hay personas que por otra parte te dicen, oye, y yo, claro, yo me siento culpable, sí, a ver, yo me intento perdonar, pero si no me perdonan los demás, caray, no lo consigo, ¿no? Y tú dices, bueno, mira, vamos a ver, si queremos dejar de sentirnos culpables, tenemos que tener muy claro que el perdón auténtico es interno, que además es personal y que es intransferible. Es decir, si te sientes culpable de determinados hechos, por mucho que incluso te perdonasen los demás, cuando no te perdones a ti mismo, ese perdón no nos va a servir. Y ojo, porque hay muchas personas que, entre comillas, te dicen que no te perdonan porque lo que te quieren es manipular. Uh-huh. Y esto es algo que es bastante fácil con la buena gente que tiene una cierta sensibilidad, ¿no? Siempre decimos que las personas nacemos pues con muchos más recursos de los que creemos, pero sin embargo no con todos los conocimientos que necesitamos y no nos podemos sentir culpables de ello. Entonces, fíjate, Begoña, que siempre terminamos con alguna frasecita, yo insistiría mucho en que nuestra valía no está en nuestros conocimientos, sino en la asunción de nuestras limitaciones. Si las supiéramos todos, que cambiado, ¿no? Sería. Claro, viviríamos tranquilas y viviríamos en paz. O sea, de verdad no hay nada que lastre más que esa culpabilidad que te quita toda la energía, te quita todas las emociones, pero tenemos que tener muy claro, a ver, no nos machaquemos innecesariamente. Y estar alerta, pues eso, para que nadie se valga encima, además de esa debilidad, eso para aprovechar y, bueno, pues manipularnos. Efectivamente, siempre insistimos mucho en que no nos manipulen, porque, Begoña, cada vez los psicólogos vemos a más personas manipuladas por el entorno y te da un coraje enorme porque son personas que no pueden vivir con libertad su propia vida. Pues muchísimas gracias, como siempre, María Jesús, por esas claves y que efectivamente que con ayuda de profesionales como vosotros, como los psicólogos, se sale mucho más fácil de esos baches que todos tenemos. Pero esos consejos también ayudan a gente, pues a lo mejor que no tiene esos dramas, pero que sí que puede tener esa cosilla ahí de ese... Sin duda, sin duda. Oye, pues los oyentes que nos sigan diciendo los temas que se están aplicando mucho a ello y siempre insistimos que recuerden que nos pueden escuchar en los podcasts del programa. Y también en redes, en Twitter. Y en redes, por supuesto que sí. Pues muchas gracias, María Jesús. Ahora va a redes, pues acaso alguien no se acuerda, pero qué raro sería. Gracias. Un beso. A ti, hasta luego.